Hola chicos, estando aquí en la Plaza de Armas y aproximándose el Halloween, quería compartir una historia del siglo XVIII. Es una historia que se encuentra registrada en las crónicas de la época, justamente aquí, echando un vistazo hacia la majestuosa catedral que tenemos, la zona del atrio. En aquel tiempo funcionó como cementerio, al igual que otros edificios aquí, algunos otros templos. La historia que viene al caso está basada en el año 1720, año en que hubo una peste que llegó desde Argentina. Esta peste empezó en 1717, llegó en 1719 a Cusco por las rutas comerciales de la época. Lamentablemente, durante este año que duró de 1719 a 1720, según las crónicas de la época, el mínimo de muertes por día eran de 100 personas, con un máximo de 700. Es así que se contabiliza alrededor de 70.000 a 80.000 muertos en aquel momento. Lo que pasa es que en esta zona, en el atrio, como les comentaba, era un cementerio, funcionaba de cementerio. Estuvo como rector de la Catedral del Cusco y a su vez como abogado de la Real Audiencia de los Reyes en Cusco, el abogado Félix Cortés. Este personaje, respetado en la ciudad, tenía discípulos, ¿no?, ya que dictaba clases o conversaba con respecto a temas como la religión y demás. Uno de sus discípulos o amigos, entre compartir copas, le mencionó o le propuso que si se iba antes que él, es decir, si fallecía antes que Cortés, él iba a venir a confirmarle si había vida o no después de esto. Entonces, una mañana del 8 de septiembre de 1720, Cortés estaba cruzando el atrio de la catedral, dirigiéndose al interior. Y es justamente en esta zona que llega a ver una mano alzada del cementerio que les mencionaba, del atrio. Él, petrificado, asumió que era una mano que lo llamaba. Asumió que era el personaje que le había propuesto esto, que había fallecido días antes. Después de esto, el día 15 del mismo mes terminaría muriendo a raíz de unas fiebres muy altas causadas por esta llamada de ultratumba. Ahondando en este punto, la mano que Cortés ve salía de una de las tumbas que se encontraba en el atrio de la catedral. Ese mismo día se vuelve a enterrar dicha mano. Al día siguiente, 9, es vista nuevamente levantada sobre el suelo, por lo que se decide colocar una laja pesada para evitar que suceda esto de nuevo. Y el día 10 de septiembre vuelve a suceder lo mismo, por lo que un lego de la catedral fue forzado a usar una sierra y remover la mano de la zona arrojándola en algún otro lugar. Ahora, lo que se cree es que una persona fue enterrada viva y ésta pedía ayuda sin que nadie se diera cuenta. Hablando nuevamente con respecto a la peste del 1720, esta calle llamada Ceniza debe su nombre a aquella época. Según las crónicas del momento, aquí existió una beata que iba de templo en templo, viendo cómo sobrevivir a tal flagelo. Es así que empezó a mencionar a todos los vecinos de la zona que usaran las cenizas de las hostias, de los restos de las hostias de los templos, junto con los ramos del Domingo de Ramos
y aceite consagrado o bendecido. Esta combinación, según ella que vivía en este sitio, lo pintaba o creaba 2 cruces en sus puertas con esta mezcla, con esta ceniza y aceite. Entonces, según la tradición, esto hizo que nadie de esta calle se enfermara. Y para completar la idea, ya que esta peste eran fiebres hemorrágicas, que según algunos autores se le pudo haber llamado el tabardillo o algún tipo de ébola traído por los esclavos desde África. También se menciona que pudo ser una fiebre tifoidea. El hecho es de que generaba hemorragias tanto por la boca y las vías nasales. La gente que transitaba por aquí dejaba charcos de su sangre. Entonces los vecinos optaron por usar ceniza, ¿no?, de sus chimeneas o restos de su leña para cubrir los charcos y evitar la pestilencia en esta zona. Entonces, por esa razón tiene el nombre de la calle de la ceniza, por la ceniza de las hostias pintadas en las puertas y también por la ceniza que cubría los charcos de sangre que se encontraban en esta zona. Toda esta información la pueden buscar en Tradiciones Cusqueñas de Clorinda Mato de Turner. Ahora, ampliando un poco con respecto a la peste que asoló la ciudad, no solo asoló Cusco, como les decía, vino de Argentina, cruzó por Potosí en Bolivia, llegó a Cusco por el tema del transporte de los arrieros y finalmente se dirigió hacia lo que es Lima, según la información. El mismo año 1720 se menciona que nuevamente el Señor de los Temblores se tomó en andas y calmó esta peste. En este contexto, como les decía, entre 70.000 y 80.000 difuntos que dejó esta peste en Cusco, fue necesario habilitar más que los atrios o las zonas cercanas a los templos para el entierro de los respectivos cadáveres. Es ahí donde nacería o se crearía Ayahuayco, ¿no?, que se encuentra cerca a Santana, que se traduciría como el Rincón de los Muertos o la Quebrada de los Muertos. Luego, por la escasez o la gran abundancia, mejor dicho, de estos restos, se habilitaría otra zona llamada Conchopata, que se encuentra actualmente entre el cruce del puente de Belén con la calle Tres Cruces de Oro. Entonces, quienes vivan por ahí viven en una zona muy histórica y cargada de posiblemente, o mejor dicho, donde se puede encontrar o encontraron restos óseos. Ahora díganme, ¿conocían esta historia, esta parte de la historia del Cusco? Bueno, chicos, espero que haya sido interesante. Me voy despidiendo. Si sabían este dato, déjenmelo en los comentarios. Si no, les agradecería que compartan, den un like y suscríbanse al canal. Nos vemos.